En la primera lectura que hoy hemos escuchado, contemplamos al profeta Elías en un momento realmente difícil de su vida, perseguido por la reina Jezabel, ante un pueblo que se ha pasado a dar culto a los ídolos, a otros dioses. El profeta necesita retirarse y Elías va al monte Horeb, al monte Sinaí, el monte tan importante en la historia del pueblo de Israel. Ahí se mete en una cueva, en retiro, y descubre que Dios no está en lo espectacular, en lo que crea miedo. Descubre que hay que hacer silencio para escuchar la voz de Dios, que los miedos del ser humano no le dejan escuchar la voz de Dios. Hay que hacer silencio. A Dios se le escucha en el silencio, se le escucha en la confianza, no cuando los miedos están desatados en nosotros, sino cuando somos capaces de calmarnos, de hacer silencio y de entrar en esa actitud de confianza en el Señor. También en el Evangelio hoy nos presenta a Jesús en oración. Antes de caminar por las aguas al encuentro de sus apóstoles, Jesús se pone en oración, enseñándonos que ante los problemas, ante las dificultades de la vida, tenemos que silenciarnos, tenemos que hacer oración, entrar en ese encuentro con el Señor. Y después Jesús camina sobre las aguas, mostrando su poder sobre todo lo que a nosotros nos produce temor, sobre todo eso que nosotros no podemos vencer, la fuerza de los elementos, todo eso que a nosotros nos da miedo. Jesús camina sobre las aguas. Necesitamos agarrarnos a Él, porque nosotros no podemos solos. No podemos caminar solos en la vida y en medio de las dificultades de la vida. Necesitamos de Él, necesitamos de su poder. En ese viento en contra que azotaba la barca, podemos contemplar nosotros la Iglesia, las dificultades de la Iglesia, las dificultades de nuestro país y también de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que nos produce miedo en este momento de nuestra vida? La pandemia, por ejemplo, que estamos sufriendo, nos hace experimentar temor. ¿Quién no ha tenido miedo estos días? ¿Quién no tiene miedo estos días? Realmente los seres humanos habíamos sacado ya prácticamente de nuestros pensamientos la enfermedad, la muerte. Y sin embargo somos seres tan limitados que estamos sometidos a la enfermedad, a la muerte. Pero lo habíamos sacado de nuestras preocupaciones y ahora todo esto que estamos sufriendo nos lo pone en el primer lugar de nuestras preocupaciones y sentimos temor. Recordamos con nostalgia los tiempos de la bonanza económica que hemos vivido y sentimos pena de lo poco que se ha aprovechado. ¿Qué poco se ha aprovechado para realmente reforzar el sistema de salud de nuestro país? ¿Cuánto hemos derrochado en tantas cosas, en lujos que ahora no nos sirven de nada? Y realmente, qué poco se ha aprovechado para haber podido salir ahora a atender mejor, a enfrentar el problema de la enfermedad de tanta gente. Pensar en la enfermedad, en la escasez de medios sanitarios que estamos sufriendo, nos podemos enfermar. ¿Y dónde nos van a atender? Es motivo de temor, es motivo de miedo. También vivimos una cierta pasividad e indolencia. No vemos tampoco que las autoridades estén esforzando demasiado
en buscar lugares, acondicionar lugares provisionales para la atención de los enfermos, o que se estén esforzando demasiado en buscar equipos de lo que se necesita, una cierta pasividad, una cierta indolencia. No me importa, ¿no?, lo que está sucediendo. Y otra tempestad que estamos sufriendo, hermanos, otro viento en contra de la barca del país y de la vida de cada uno de nosotros, son los conflictos sociales que asolan estos días Bolivia. Por si faltaba algo, pues toda esta gente, cada uno tiene su motivación, pero realmente aquí hay motivos políticos que nos hacen realmente temer. Porque cuando la gente no deja pasar medicinas, no deja pasar el oxígeno que necesitan los enfermos, se muestra que hemos llegado a tal grado de deshumanización que es para tener miedo. Tal grado de egoísmo, tal grado de poner los intereses particulares por encima del bien común, que es como para tener miedo, yo diría, miedo de la humanidad realmente descontrolada. Y todo esto para pedir elecciones, que sería en estos días. Realmente celebrar unas elecciones sería llevar a la muerte a mucha gente, pero hay cosas que la irracionalidad del ser humano no deja ver con la suficiente distancia y capacidad racional. También estos días, la clausura de la gestión escolar a mitad de curso, no se ha elegido realmente el camino más fácil. Somos conscientes de tantas dificultades estos días, de la enorme debilidad de todas las redes que hacen posible el Internet, enorme debilidad, enorme subdesarrollo de todo esto. Somos conscientes también de las dificultades de los sindicatos de maestros y de todo esto, pero no se ha elegido lo más fácil. ¿No era mejor hacer todo un esfuerzo para vencer dificultades y no dejar a toda una generación, todo un año, sin aprender nada, lejos del sistema escolar, de sus maestros, de sus profesores? Realmente, queridos hermanos, tempestades no faltan. Razones para el miedo tampoco. Cada uno tiene las suyas. Y es alentador escuchar a Jesús hoy diciéndoles a sus discípulos: tranquilícense, soy yo, no teman. En el silencio de la oración debemos escuchar estas palabras, dejar que Jesús nos las diga a nosotros, no solo a sus apóstoles, que nos las diga a cada uno de nosotros, para que nuestra vida, nuestro corazón, a pesar de las tempestades, a pesar de las dificultades de estos días, se haga la calma. Soy yo, no teman. Hemos contemplado hoy en el Evangelio cómo Pedro, realmente en un acto de fe extraordinario, pide caminar hacia Jesús sobre las aguas, como Él. Si eres tú, mándame ir a ti. Y caminó sobre las aguas, fue capaz de caminar sobre las aguas, el más decidido de los apóstoles. Y sin duda hizo un acto de fe y caminó sobre las dificultades, sobre los problemas, con Jesús, puesta su mirada en Jesús. Lo logra en un primer momento, pero hermanos, en la vida llegan nuevas dificultades. Al ver la violencia del viento tuvo miedo. Empezaba a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Y es que en la vida podemos haber superado muchas pruebas, pero siempre hay otras pruebas que ponen a prueba la fe, que ponen a prueba realmente nuestra fe. Y podemos hundirnos por muchas pruebas, por muchas otras pruebas que hayamos pasado en la vida. Siempre llega una que pone a prueba nuestra fe y
nos hace gritar, Señor, sálvame. Ojalá gritemos, Señor, sálvame. Porque pedir a Dios, reconocer nuestra debilidad, es necesario. Es necesario que todos nosotros le gritemos a Jesús en los momentos difíciles de nuestra vida, que le pidamos, que reconozcamos que no podemos solos. Nosotros creemos poder solos, creemos que lo podemos todo, pero no es así. Necesitamos agarrarnos a Jesús y decirle como Pedro, Señor, sálvame, pedir a Dios, reconocer nuestra debilidad. No hay de qué avergonzarse. Es necesario reconocer nuestras debilidades. Y enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que, hermanos, en la vida, la fe y las dudas siempre van unidas. La fe y la duda es el anverso y el reverso de la moneda. Quien cree también duda. Y tampoco tenemos que extrañarnos de las dudas. La duda va acompañando siempre la fe. Lo que vivimos este tiempo pone a prueba la fe y nos crea dudas, y no hay que extrañarse. Pone a prueba la fe y nos crea dudas. ¿Quién no piensa en estos días, Señor, por qué no escuchas nuestra oración? ¿Quién no piensa en estos días, Señor, realmente estás con nosotros? Señor, realmente eres bueno. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Quién no piensa todo esto? Y hay que sacar las dudas y hay que ponerlas en la presencia del Señor. Y tal vez escuchar también su voz que nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy, hermanos, hagamos un acto de fe, como hicieron también los apóstoles, ese acto de fe en Jesús. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de esta tempestad vendrá también la calma. Hagamos hoy un acto de fe en Jesús, el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú nos traerás también la calma después de todo este momento de prueba. Tras esta dura prueba volverá la calma. Ahora vamos en el credo también nosotros a renovar nuestra fe. Volverá la calma a la vida del país, de la Iglesia, de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos ayude a creer en Jesús, el Hijo de Dios, a poner en Él nuestra confianza, a no tener miedo y a estar seguros de que tras la tempestad viene la calma.